Ya. Cordial saludo. Agradezco la invitación para esta actividad. El tema que vamos a revisar hoy es radiografía de tórax para el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mi nombre es Alirio Rodrigo Bastidas, soy médico internista, neumólogo y epidemiólogo y profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana en Colombia. La EPOC se define como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que puede ser prevenible, tratable y generalmente causada por una exposición significativa a partículas o gases nocivos, principalmente el humo de cigarrillo, y se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y progresivos, limitación al flujo aéreo debido a la inflamación crónica de las vías respiratorias y destrucción del parénquima pulmonar. Todo lo anterior definido por el GOL. Ahora, hay algunos términos que nosotros debemos también tener presentes. Primero, el término de enfisema, que es un término patológico y describe la destrucción del gas que intercambia las superficies de los pulmones. En otras palabras, esas paredes alveolares. Y la bronquitis crónica, que es un término clínico, consistente en tos y producción excesiva de esputo durante más de 3 meses por año y más o menos en 2 años consecutivos. Hay otra definición que también es importante, que es la exacerbación de la EPOC, definida como el empeoramiento agudo de los síntomas principales, la tos, la disnea o aumento de la producción de esputo, más allá de las variaciones diarias que presentan los pacientes y que hacen necesario un cambio en el tratamiento. Esta enfermedad es prevalente y es prevalente también en Latinoamérica. En Colombia se calcula más o menos un 8.9% de pacientes mayores de 40 años que padecen de la enfermedad y en Venezuela es alrededor del 12%. El cambio de la prevalencia en los países latinoamericanos se debe principalmente al hábito que tengan o no los pacientes con el tabaquismo. La etiología que lleva a la enfermedad finalmente es una respuesta inflamatoria normal crónica del pulmón a partículas o gases nocivos que resulta en una enfermedad de las vías respiratorias pequeñas, lo que se considera que hay una bronquiolitis, y también destrucción de los alveolos, lo que se considera, como lo veíamos, el enfisema. Para ir entendiendo esta clínica y eventualmente los cambios radiológicos, debemos tener entonces este concepto de bronquitis, que aquí vemos un hallazgo histopatológico de una inflamación, hiperplasia de las glándulas mucosas, especialmente en las paredes bronquiales, y que nos explican principalmente los síntomas de tos, secreciones y, en parte, la obstrucción. Esta sintomatología de bronquitis entonces dará principalmente la tos y la expectoración que padecen estos pacientes. Bronquiolitis, que es esa inflamación y daño de la pared y tapones de moco ya en la pequeña vía aérea, en la de diámetro de 2 milímetros, lo que generará una verdadera resistencia al flujo aéreo y obstrucción. Y puede explicar tanto la tos como la disnea. Y por otra parte, el enfisema, donde se pierde la retracción elástica del pulmón y hay una pérdida de soporte, lo que hace que la distensibilidad se aumente, existe hiperinflación, obstrucción y atrapamiento aéreo. Este enfisema nos explica la principal sintomatología de disnea que sufren estos pacientes. En una radiografía normal, más o menos se equipararía a este tipo de volúmenes pulmonares que vemos en la gráfica. El volumen de reserva expiratorio, el volumen residual, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio. Estos tres, volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente y volumen de reserva expiratorio, pues darán la capacidad vital. Y digamos que existe, ¿no es cierto?, este tipo de correlación. En el paciente con enfisema, observen que existe un aumento del volumen residual y finalmente una disminución de la capacidad vital, dado porque los pacientes, en otras palabras, comienzan a acumular aire dentro del pulmón. Y de ahí que una de las principales dificultades de ellos sea la expulsión del mismo. Al quedar aire en el pulmón, comenzarán a presentarse a largo término esos hallazgos radiológicos de ensanchamiento del pulmón, reatrapamiento aéreo, aplanamiento del diafragma, que lo veremos más adelante.
Para el diagnóstico de la enfermedad se encuentran 4 pilares importantes. Primero, la exposición a algún factor de riesgo que genere una exposición de gases o polvos nocivos en el paciente. Va a existir una sintomatología dada principalmente por esa afección del sistema respiratorio, la cual podremos acercarnos a una función pulmonar mediante la espirometría y también, y hoy en día, de mucha ayuda diagnóstico, las imágenes como la tomografía. Si nosotros tenemos exposición y uno de estos factores, tendremos pues una enfermedad posible. Si hay 2 factores probables y pues si se encuentra la mayoría o todos, pues el diagnóstico será definitivo de la patología. ¿Qué debemos recordar para ir luego acercándonos a la radiografía de tórax? Esta es la representación de un lobulillo secundario pulmonar donde observamos que las arterias y los vasos pulmonares llegan prácticamente al centro del lobulillo y la parte distal de este árbol bronquial o la parte distal del bronquiolo respiratorio pues formará lo que denominamos nosotros un acino. Esto se acompaña de ganglios linfáticos, de un sistema venoso y también de una mínima parte de porción de tejido intersticial. Ese tejido intersticial, dependiendo del sitio donde localice el pulmón y dependiendo de las estructuras que acompañe, pues podemos tener, si acompañan los bronquios y las arterias, se llamará ese tejido conectivo axial. Así que vamos alrededor pues de estas venas y en la parte periférica del lobulillo será el tejido conectivo periférico y un tejido conectivo que se encuentra dentro del parénquima pulmonar como tejido conectivo parenquimatoso. Esta es una muestra histopatológica donde nosotros observamos pues el intersticio periférico, aquí marcado como 1, el intersticio axial al lado de los bronquios marcado como 2 y el intersticio parenquimatoso. Y la representación gráfica un poco más clara de estas ubicaciones. ¿Y por qué entenderlo de esta manera? Porque el daño pulmonar y la primera manifestación de ese daño que se genera en el pulmón por estos agentes nocivos en relación al cambio patológico con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues es el enfisema. Y el enfisema, digamos que tiene como 3 subdivisiones importantes. Primero, el enfisema centrolobulillar. Fíjense que ese daño es en el centro de ese lobulillo secundario, en ese tejido intersticial parenquimatoso que recubre o hace parte de los alveolos. De ahí que se reconozca como un compromiso centrolobulillar que es axinar proximal, que compromete, ¿no?, ese tejido adyacente al bronquiolo respiratorio y que imagenológicamente se va a observar en la porción central del lobulillo secundario. Esta es una imagen un poco más representativa de lo que pasa y este es un hallazgo histopatológico. Este es un pulmón anormal donde las partes más claras pues representan en parte esa pérdida de tejido y aquí los hallazgos histopatológicos donde vemos la pérdida de las paredes alveolares y comienzan a existir pues esas áreas de enfisema principalmente pues alrededor o de ese centro del lobulillo. Este enfisema centrolobulillar afectará más las zonas superiores, es característico de las personas que fuman y también pues es representación de la inactivación de antiproteasas protectoras. Lo puede acompañar también a la bronquitis crónica y puede haber pues inflamación y fibrosis. La otra clasificación es el enfisema panlobulillar o panlobular, donde observen que hay una destrucción prácticamente de todo ese lobulillo secundario. Se están comprometiendo todos los componentes del acino y se afecta principalmente en las bases pulmonares. Esta es la representación gráfica donde vemos todo ese compromiso y esta es la muestra histopatológica, donde el compromiso del lobulillo es mucho mayor. Hay grandes espacios enfisematosos, puede existir también asociado a la edad, porque se ha visto en algunos ancianos que pueden ser asintomáticos, y puede ser una característica principal de ese enfisema por el déficit de alfa-1 antitripsina, aunque también se puede ver en pacientes con tabaquismo. El otro tipo de enfisema es el enfisema paraseptal, el cual se encuentra acinodistal,
periférico a esa localización del lobulillo. Está no tan relacionado con el centro lobulillar, sino pues con el tejido intersticial prácticamente periférico. Y de ahí que se pueda manifestar de manera subpleural, afectar a algunos septos interlobulillares o estar relacionado con algunas fisuras. Esta es una imagen del enfisema paraseptal y que, pues, sus características es representar los bronquios respiratorios, puede presentarse como un fenómeno aislado en jóvenes altos y delgados, se ha visto relacionado con neumotórax espontáneo. Y también puede ser parte de esa afección completa del lobulillo en los pacientes que fuman y asociarse pues con el enfisema centrilobulillar. La radiografía de tórax es una aproximación a las afecciones que pueden presentarse en los pacientes con enfisema y bronquitis crónica. Uno de los signos directos que se pueden observar en la radiografía de tórax es la presencia de bulas. Sin embargo, como observamos en la imagen, debido a la resolución y el contraste limitado de la radiografía, estas zonas focales de mayor lucidez pueden ser difíciles de detectar. En esta radiografía es un paciente que tiene enfisema, no se logra ver con claridad las zonas de hiperlucidez en esta imagen, pero cuando nosotros le hacemos a este mismo paciente un TAC, comenzamos a observar las áreas de enfisema. Unas áreas más oscuras y en este caso especialmente hacia los ápex pulmonares, aunque también se distribuyen en la zona media del pulmón. En este corte axial también observamos esas pérdidas de tejido y la formación, lo que denominamos enfisema. Es del mismo paciente, no se alcanza a reconocer en la radiografía, es de mejor resolución la tomografía. En este caso y en este otro ejemplo de la radiografía, fíjense que si miramos con atención vemos algo de mayor hiperlucidez pulmonar, especialmente hacia las regiones apicales bilaterales. Y hacia la parte y en la radiografía lateral, pues vemos un aplanamiento diafragmático que también, digamos, es un signo indirecto de los pacientes que sufren enfisema y atrapamiento aéreo. Aquí ya miramos el TAC, las áreas de enfisema prácticamente que comprometen todo el campo pulmonar y en el corte axial pues alcanzamos a ver incluso ya formaciones de bulas en este paciente. De manera más o menos objetiva, podemos ver signos entonces también indirectos de la radiografía de tórax de la afección del enfisema en estos pacientes. Habrá un descenso y aplanamiento diafragmático. Generalmente uno traza una línea que desde el ángulo costofrénico hasta el ángulo cardiofrénico. Y si el domo del diafragma es menor de 1.5 centímetros en la placa antero-posterior, pues comenzamos a decir que hay un aplanamiento diafragmático. También es una medida, pero pues un poco subjetiva, por decirlo de alguna manera, que pues la altura pulmonar sea mayor de 29.9 centímetros, pero pues a veces esto es relativo en pacientes bastante altos, pues que pueden tener esta altura pulmonar. Y en la lateral, ese aplanamiento diafragmático debe ser menor a 2.5 centímetros y el espacio retroesternal para algunos autores mayor de 2.5 centímetros desde el esternón hasta la aorta ascendente para comenzar a decir que hay aumento del espacio retroesternal, aplanamiento diafragmático, que serían también signos de atrapamiento aéreo en esta proyección de la radiografía. También podemos ver en esta imagen lateral el aumento del diámetro AP que pues nos hace describir clínicamente el famoso tórax en tonel que pueden presentar estos pacientes. Si bien la radiografía ofrece hallazgos indirectos, digamos que el mejor acercamiento para los pacientes con enfermedad pulmonar y especialmente el enfisema es la tomografía de tórax. Definitivamente ella nos da la presencia, la extensión y severidad del compromiso enfisematoso y
si es una tomografía de alta resolución o con cortes muy finos, incluso nos puede dar la distinción entre los diferentes tipos de enfisema. ¿Para qué nos sirve esta evaluación complementaria? En los pacientes con EPOC es útil para la cirugía de reducción de volúmenes pulmonares. Permite también este tipo de tomografías una mejor cuantificación de las áreas de enfisema, nos da la distribución y severidad del enfisema que puede servir como un factor predictor y también nos ayuda a esa cuantificación subjetiva donde nosotros podemos observar la visualización de áreas de menor atenuación pulmonar y mayor disrupción vascular. Esta es una tomografía de alta resolución en la cual observamos el enfisema centrolobulillar, ese que se asociaba principalmente al tabaquismo, aunque no es pues exclusivo de él, y que hay pues áreas de baja atenuación, ausencia pues de paredes alveolares. Se pueden observar estas distribuciones de milímetro a milímetro, pueden ser de centímetro a centímetro en el TAC, predominan los lóbulos superiores y pues cuando existe una mayor destrucción, pues comienza a aparecer lo que se denomina el panlobulillar. Aquí vemos una tomografía con enfisema panlobulillar, donde observamos especialmente en esta área, fíjense, un menor número y tamaño de los vasos, predomina la baja atenuación que puede tener irregularidades por las áreas afectadas y que pues si es panlobulillar puro pues afecta a los lóbulos inferiores y como que sería más característico de la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y este es el paraceptal que pues predominaba en las áreas subpleurales, que también se podía asociar a las fisuras interlobulares. Pues hay un enfisema y uno alcanza a ver cierto tipo de una pared delgada que es visible, generalmente de una sola capa y que pues puede predominar también en los lóbulos superiores y que se ha asociado a episodios de neumotórax espontáneo. Entonces, y pues tomando también en relación este artículo, nosotros en los métodos radiológicos del tórax podemos observar en el enfisema unos hallazgos directos como bulas e indirectos de atrapamiento aéreo, de hiperlucidez pulmonar, diafragma aplanado, espacio retroesternal y pulmonar aumentado, incremento de los espacios intercostales. Pero también tenemos la otra contraparte de ese fenómeno clínico llamado bronquitis crónica, donde podremos observar en las imágenes engrosamiento de la pared bronquial, como se ven como sombras anulares y sombras lineales paralelas, un aumento de las marcas pulmonares, pequeñas opacidades mal definidas en el parénquima, aunque el 50% de las radiografías pueden ser normal, y también hallazgos, en este caso de la bronquitis crónica, que se pueden acompañar de bronquiectasias. También se pueden ver afecciones en los vasos pulmonares que pueden ser prominentes por la hipertensión pulmonar que puede estar concomitante en estos pacientes y la amputación vascular periférica. Y también la radiografía de tórax puede ser útil en estas complicaciones como la neumonía y el neumotórax en los pacientes con esta condición. Este es el ejemplo de una bula observada en una radiografía. Observen la flecha y esa pared delgada de la misma. Y esa bula, ¿no es cierto?, sobreinfectada, en la cual aquí podemos ver un nivel hidroaéreo. Y en la tomografía de tórax, pues ya hay una definición mejor de estos hallazgos en la radiografía, donde se observan aquí múltiples bulas bilaterales. Estas bulas atrapan aire y el problema es que en muchos de estos pacientes como que comprimen el tejido pulmonar normal subyacente, pues y eso tiene ciertas implicaciones en el proceso de ventilación de los mismos. Recordando los vasos, aquí hay unas imágenes de la arteria pulmonar donde se ve prominente, hay una prominencia marcada de esas arterias pulmonares. Y también en esta radiografía, pues sugiere algo de hiperinflación que sugiere el diagnóstico de EPOC como posible causa de lo que denominamos una hipertensión pulmonar secundaria, pues esa enfermedad pulmonar obstructiva, y de ahí la prominencia de estos vasos. También no podemos observar las complicaciones, en este caso un infiltrado alveolar en el lóbulo medio en un paciente que también tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y lo que veíamos de los hallazgos de bronquitis crónica, de ese ensombrecimiento de esas paredes que se pueden alcanzar a ver en las radiografías y que comúnmente a veces denominamos manguitos peribronquiales, que no es más que ese engrosamiento de esas paredes, por lo que veíamos previamente esa inflamación crónica y esa hiperplasia a veces de esas glándulas mucosas.
Esta es una radiografía de un paciente con bronquitis crónica, donde pues se describe una radiografía entre comillas sucia, donde hay algunas visualizaciones de sombras pulmonares, en este caso unas líneas paralelas aquí hacia la base, donde se tratan de dibujar algunos bronquios, y aquí pues además se observa pues engrosamiento cisural. Esta es la tomografía. Muchas veces estas tomografías no tienen hallazgos importantes. Aquí podemos observar pues algunos engrosamientos bronquiales principalmente. Aquí vemos pues también este tipo de bronquio. Hay una descripción en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se denomina pues la tráquea en vaina de sable, que es, por decirlo así, hay un realce en la placa AP de la silueta traqueal, algunas veces con algunos estrechamientos, y en la placa lateral un ensanchamiento de la misma. Estos cambios se creen asociados pues al fenómeno de hiperinflación que pueden tener estos pacientes y el compromiso pues apical del enfisema. El rendimiento de la radiografía de tórax pues tiene una sensibilidad baja, especialmente cuando la enfermedad pulmonar obstructiva es de leve a moderada. Solo el 41% de los pacientes con enfisema grave probado patológicamente han sido diagnosticados correctamente en la radiografía de tórax simple. De ahí que su utilización requiera una buena interpretación y que esa interpretación vaya en conjunto con los hallazgos clínicos y factores de riesgo del paciente. Y que también teniendo esto en cuenta, uno de los posibles métodos para evaluar de manera más anatómica a estos pacientes, pues llegaría a ser la tomografía computarizada. En el caso de las exacerbaciones de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la radiografía de tórax puede mostrar hasta 16% de anormalidades en los mismos, puede diagnosticar complicaciones, principalmente neumonía o falla cardíaca. Recordemos que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva son comórbidos, tienen enfermedades concomitantes como la enfermedad arterial coronaria, las cardiopatías secundarias a la misma, y por eso hay que siempre diferenciarlos de este otro tipo de alteraciones. También podemos ver neumotoras, que pueden ser una causa de exacerbación o deterioro clínico en los mismos. Y hasta un 21% de los cambios en el tratamiento lo hacen los médicos luego de valorar la radiografía de tórax. Recordemos que este es en el contexto de la exacerbación aguda de la enfermedad. Las imágenes también nos ayudan para diagnósticos diferenciales, especialmente el TAC, en este caso una enfermedad quística pulmonar, donde hay múltiples quistes en el tejido y el parénquima pulmonar que pueden ser de gran tamaño, y que las enfermedades representativas están la linfangioma-hemangiomatosis o la histiocitosis. Otros diagnósticos está la bronquiolitis obliterante, que es una afección principalmente de la pequeña vía aérea, donde hay oligoemia o disminución de esa vasculatura pulmonar, aumento de volúmenes pulmonares y bronquiectasias. Hoy en día, con el advenimiento de mayor tecnología y entre ellas la tomografía multidetector, digamos que se puede incluso realizar una cuantificación de esas afecciones pulmonares en los pacientes con enfisema. Esta tomografía multidetector puede medir la atenuación pulmonar media, mirar áreas de ocupación por valores definidos y tener ciertos umbrales de atenuación por debajo de los cuales nosotros podemos decir que hay enfisema. Esas áreas de atenuación generalmente para considerarlas como destrucción del parénquima pulmonar están por debajo de los menos 150 unidades Horsfield. La utilización de este tipo de métodos de tomografía hace que la sensibilidad y reproducibilidad de los parámetros de densidad pulmonar sean superiores para algunos autores, incluso de los propios de función pulmonar, y proporcionarían una mejor herramienta para monitorizar la progresión del enfisema y para monitorear los efectos de los tratamientos. No obstante, debemos saber que la tomografía pues tiene costos relativos y uno deberá racionalizar su uso.
Estas son las imágenes que uno comienza a tener con este tipo de tomografías, donde se puede mirar con mayor precisión las áreas de afectación por enfisema e incluso de tejido normal en el parénquima pulmonar. Se pueden realizar construcciones 3D y lo más importante, la cuantificación de esas unidades de manera objetiva por unidades Horner que dan este tipo de reportes y que prácticamente mapean las áreas comprometidas en el paciente con enfisema. Muchas gracias a todos. Espero que esta charla les sirva y que pueda ser su complemento del estudio que están realizando.